los 5 libros de Moisés, para que tomen sus cuadernos, Biblia, lápiz y tomen apuntes. Hoy la porción de maná que el Todopoderoso nos da en este Shabbat es el capítulo 45 del libro de Bereshit, o del libro de Génesis, ¿ya? Y para entrar ya de lleno vamos a hacer un resumen del capítulo 44. ¿Qué pasó en los últimos capítulos? Joseph ve el arrepentimiento de Yehudá y de todos sus hermanos que fueron capaces de entregarse y reemplazar como siervos a Benjamín para que él pudiera volver a su padre, y al ver Joseph esto, buscó un pretexto ya para hacerse conocido a sus hermanos. Entonces, entramos al capítulo 45, verso 1. Dice: no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer Joseph a sus hermanos. Entonces, Joseph, viendo ya que el corazón de sus hermanos eran buenos, que había paz ya en ellos, que se habían arrepentido de lo que ellos habían hecho con Joseph, no pudo contener sus ganas de darse a conocer a ellos, y pidió que toda la gente que estaba ahí, los egipcios, que recordemos que Joseph tenía traductores, ¿ya? Intérpretes de sus palabras que los traducían, porque él supuestamente hablaba en egipcio y no en hebreo, no conocía el lenguaje hebreo. Entonces hizo salir a todos sus sirvientes, a los traductores, y ¿para qué? Para que cuando estuviera solo con sus hermanos, él poder darse a conocer. Verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Entonces, Joseph lloró en voz alta, y se oyó en toda la tierra de Mitzrayim, y además se oyó en la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo Joseph a sus hermanos: yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Joseph acá ya se da a conocer, le dice que él es Joseph, le habla en hebreo, ya en su idioma. ¿Y qué hizo? Le dice que él es Joseph, y sus hermanos estaban turbados, dice la traducción. Acá en su Biblia Reina Valera dice estaban turbados, pero una mejor traducción para esta palabra turbados sería la palabra que aparece acá en el diccionario Strong, es la palabra H926, la palabra H926 es la palabra Baal. Baal. Este Baal es con H, ya no es Baal de Señor, no es la otra Baal. ¿Y qué significa esta palabra Baal? Significa temblar hacia adentro, aterrar, atemorizar, asombrar, consternar, terror, temblar. ¿Ya? Esas serían las definiciones. Entonces, una mejor traducción para esto sería que sus hermanos estaban aterrorizados cuando oyeron las palabras de él. ¿Ya? Y acá Joseph le pregunta por su padre. ¿Y quién es su padre? Su padre es Israel. ¿Y quién es Israel? En todo lo que ya hemos visto, Israel representa, o podemos ver, que es la verdadera fe, los fundamentos de los patriarcas, la fe de los patriarcas, la fidelidad que nosotros debemos imitar. ¿Ya? Entonces, eso es una mejor traducción de este verso. Verso 4.
Entonces dijo Joseph a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Acá en el verso, cuando Joseph le dice a los hermanos: acercaos, se dice que cuando les dice eso es porque se acercaron y él les mostró que él estaba circuncidado de la misma forma que estaban circuncidados los hijos de Israel. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Joseph está mostrando un corazón solidario, un corazón que perdona. Ya nosotros ya hemos visto que Joseph es una sombra de Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías. Ya entonces tiene un corazón que perdona, un corazón solidario. Y Joseph le dice a sus hermanos que no se sientan incómodos ni avergonzados por la imprudencia que cometieron ellos de haberlo vendido a Egipto. Ni que lo apenes, porque todo lo que ha sucedido, ya todo lo que pasó con respecto a él y a sus hermanos, fue algo que el Todopoderoso lo hizo, pues con todo propósito, lo envió delante de ellos, de sus hermanos y de su familia, para preservarles la vida y para que vinieran muchos pueblos para preservación de vida. O sea, de muchas naciones tiene que salir un remanente que va a ir donde Joseph, ya a esa sombra de Yeshua, para poder así preservar la vida, que le dé alimento, que le dé Torah, que le dé la luz de este mundo, la palabra del Todopoderoso, que es vida. ¿Ya? Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Les dice Joseph, les dice que van recién 2 años de lo que es la hambruna, y él, cuando le interpreta los sueños a Faraón, dice que son 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, y que todavía quedan 5 años por delante donde no habrá cosecha, ni fruto de árbol, ni labranza. Y acá en este verso tengo que hacer unas correcciones, dije unos datos que estaban equivocados. En el capítulo 41 del libro de Génesis, en el verso 46, ya ahí hay un error. Yo dije que algunos comentarios decían que el tema de la hambruna había empezado que el tiempo del gobierno de Joseph había empezado a los 32 años, ya 2 años después de que había asumido el gobierno de Egipto. Cuando Faraón lo pone como virrey, es cuando comienza los 7 años de abundancia, y a continuación vienen los 7 años de carestia de alimentos. Entonces, tengo que corregir ese error, que a los 30 años de Joseph, no a los 32, a los 30 años comienzan los 7 años de abundancia. Y otro comentario que hice erróneamente, porque tiene que ver con lo mismo, está en el capítulo 42, en el verso 6. ¿Qué dije ahí? Dije que ocurrió, los hermanos descendieron a comprar alimentos a la tierra de Misraim en el segundo año de la hambruna, ¿ya? Y eso
Ahora, como ya hemos avanzado y se va revelando un poco más la escritura, ellos descienden entonces en el primer año a comprar alimentos. Estaba la hambruna y descienden en el primer año a comprar alimentos para su familia. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que descienden a Mizraim cuando Joseph tenía 38 años de edad. Entonces, para que esto quede claro, Joseph tenía 39 años cuando Israel, su padre, hace el viaje de descenso a Egipto y aún quedaban 5 años de hambruna. Solamente habían pasado 2 años y quedaban los 2 años de hambruna. Y vamos a ver esto acá con fechas, con las fechas. Recordemos que Jacob nace en el año 2108 desde la creación, ya año 0, transcurre el tiempo, llegamos al año 2108, que es cuando nace Jacob, ¿ya? Y Jacob dice que hace ingreso a la tierra de Egipto a los 130 años. Eso aparece en unos capítulos más adelante, pero a los 130 años hace ingreso a Mizraim. Entonces nosotros vamos a sumarle al 2108, le sumamos los 130 años y nos da el año 2238. ¿Qué fecha es? Este es ingreso a Egipto. Ingreso a Egipto. Entonces, y Joseph, nosotros ya conocemos su fecha de nacimiento, que fue en el año 2000, en el año 2199 nace Joseph. Y si nosotros le vamos a restar al año 2238, que es el año cuando ingresa Jacob, ingresa a Egipto en el año 2238. Y si nosotros le restamos la fecha de nacimiento de Joseph, que es el año 2199, entonces esto es una resta, nos daría 9, nos daría 3 para llegar a, de 9 para llegar a 12 serían 3, y esto 0, 0, 0 y 0. Entonces nos daría 39 años tenía Joseph cuando Israel llega a la tierra de Mizraim y estaban en el segundo año de la hambruna y faltaban 5 años. Entonces, si a los 39 años le restamos los 7 años menos 7 de la abundancia menos 2 de la hambruna, nos darían 39 menos 9, nos daría 30 años. Entonces, ¿a qué edad comienza el gobierno Joseph? Su virreinato lo comienza a los 30 años. 7 años después, la abundancia hasta los 37 y 2 años de la hambruna serían 39 años. Y tenemos ya claro este error, ya por un comentario que había visto, lo corregimos, ¿ya? Y seguimos con nuestras cuentas súper clarita con el tema de los años, ¿ya? Continuamos, verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué quiere decir Joseph con esto? Con esto quiere decir que
habrá un remanente de Israel que se salvará por medio de una gran liberación, ¿ya? Una gran salvación, una gran liberación, ¿por medio de quién? Por medio de Yeshua, ¿ya? Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Efesios. Vamos con nuestra Biblia al libro de Efesios, que se encuentra en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como lo conoce usted. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 5. El verso 5. Doy lectura. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por medio de Yeshua somos salvos a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados, ¿ya? Entonces va a haber una gran liberación por medio de Yeshua que nos da salvación por gracia, ¿ya? Y ¿qué es lo que... ¿Cuál es la sombra que se puede ver dentro de esto que estamos viendo? Que está Joseph, ya una sombra de Yeshua, que viene Israel y un grupo de personas a su encuentro, a vivir con él para que le dé alimento, para que sustente sus vidas, para vivir un nuevo momento en la historia. Se está viendo la restauración de Israel o del hombre, que es el cetro de este reino, ya donde se entrelaza la luz con las tinieblas. Ya sabemos que estamos en una prueba de la fidelidad, donde el Todopoderoso nos está observando nuestras acciones, qué árbol somos, si somos árboles que damos frutos o no, frutos buenos o frutos malos, ¿ya? ¿Para qué? Para cuando llegue esta gran liberación, el trigo que tenga que ser cortado y guardado en su granero sea tal cual hecho, y la cizaña sea quemada en el lago de fuego. Entonces, se está restaurando a Israel, a esa fe, a esos que hacen sus mandamientos, que guardan su fe, su instrucción, que son fieles al rey, ¿ya? Para el reino venidero, donde tiene que nacer ese zigzag, esa risa, ese pueblo contento, feliz, donde iremos a ese reino de paz y de amor, ¿ya? Y dice que nos dará para liberarnos. ¿De qué nos podría liberar Yeshua? Yeshua nos va a liberar de toda la suciedad, de la esclavitud, de este camino de sombra y de muerte, donde estamos sumergidos. Ya aquí, donde todos creemos que estamos vivos, pero si no tenemos los mandamientos del Todopoderoso, estamos muertos en delitos y pecados. Somos muertos que estamos caminando solamente sin vida. Entonces, de eso nos va a liberar el Mesías, de la esclavitud, de la suciedad, de este reino, donde, ¿de quién está el mando acá? Hasatán, ya, a él se le fue entregado este reino al Adán haber pecado, al haber desobedecido la instrucción del Todopoderoso. Verso 8, continuamos, verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, Elohim, el Dios Todopoderoso, Elohim, él envía a Joseph delante de sus hermanos. Entonces, Joseph le está diciendo que el Todopoderoso lo envía delante de él como sostén, como sustentador de vida, ¿ya? Para la familia de Israel, ¿ya? Para Israel y para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Y acá tenemos que comprender algo que
el verso dice que, acá hay una expresión que dice, que me ha puesto por padre de Faraón, ¿ya? Cuando dice esto de que lo ha puesto como padre de Faraón, ¿a qué quiere hacer mención Joseph? Joseph está haciendo mención a una posición jerárquica o una cualidad que tiene él, ¿ya? Dentro de este gobierno, como una guía, como un consejero de Faraón. Ya no es que él sea padre de Faraón, sino como un consejero, como un guía de el Faraón y de las personas que viven en ese reino, ¿ya? Y acá también vemos una sombra de Yeshua, ¿ya? Porque él es el consejero, es el guía de nosotros. Y quiero que vayamos, quiero que me acompañe con su Biblia al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27 y 28, vamos a dar lectura. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en este libro de Primera de Corintios? Podemos ver que el Padre le dio todas las cosas a Yeshua, lo puso todo debajo de los pies de Yeshua. ¿Para qué? Para que fuera el guía, para que fuera el consejero, para que fuera el que anduviera con su pueblo, ¿ya? Y es importante que comprendamos esto porque muchas veces se cree que Dios es Jesús, ¿ya? Pero acá lo que tenemos que entender y comprender que acá hay una representación del Padre, ¿ya? Que es Yeshua. El Todopoderoso es Espíritu y es Santo, ¿ya? Y de él emana Yeshua, que es su Hijo, que emana de él o que se desprende del gran Yo Soy, que sería el Todopoderoso, para ser el Dios con nosotros, ¿ya? Y su reino como Melquisedec, un reino de gloria y honor. Con esto tenemos que comprender, y el libro de, si nosotros comprendemos que la palabra padre que se está usando acá es consejero y guía de Faraón, podemos entender que el libro de Isaías, cuando dice, vamos con nuestra Biblia al libro de Isaías, al capítulo 9, verso 6. Libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Si nosotros comprendemos que Joseph fue puesto como padre de Faraón, y nosotros comprendemos que el Todopoderoso puso en el Mesías, el principado, puso todas las cosas bajo sus pies, estamos viendo que es algo, Yeshua es quien emana del Padre, se desprende del Padre, pero no es el Padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios no cabría dentro de la tierra y tampoco podría dejar los lugares celestiales de donde están siendo observados, donde estamos siendo observados, para Él venir completamente dentro de esta tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. Él no cabría dentro de este plano.
por eso envía al Mesías y dice que es consejero, que es Dios fuerte. Y si nosotros recordamos en unos capítulos anteriores, cuando Jacob viene de Padán Aram y se encuentra con el campamento de Elohim, nosotros sabemos y estudiamos que esa mención que se hace ahí fue porque era un campamento de Yitzhak, que es un príncipe del Todopoderoso, o sea, que él conoce los mandamientos, conoce las instrucciones, y él se lo enseñaba a las personas que vivían con él. Y lo mismo vino Yeshua ¿a qué? A enseñar cómo se debían hacer los mandamientos a toda esa casta religiosa que existía en ese tiempo, cuando él vino, descendió a la tierra, ¿ya? Y él andaba aconsejando, andaba guiando al pueblo, a esas ovejas que andaban perdidas, cada uno por su lado, ¿ya? Entonces, para que se entienda el contexto de Isaías 9:6, con esta parte que estamos viendo como padre de Faraón. Cuando Joseph es puesto como padre de Faraón, quiere decir que es un consejero, un guía para él. Y que es muy similar a lo que Melquisedec era, ¿ya? Melquisedec era el hijo de el Todopoderoso, ¿ya? Que estaba en la tierra. Eso ya lo vimos cuando aparece esa figura, cuando Abraham se encuentra con él. Continuamos. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo Joseph, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Joseph le está diciendo a sus hermanos que lo que le van a decir a su padre, y le dice que le digan que le cuenten a su padre, que le digan que Joseph aún está vivo, que él administra toda la casa de Faraón, ya él está a cargo, él es el guía, es el consejero, espero que se haya entendido eso, de la casa de Faraón, de la tierra de Egipto, con que él entonces está administrando toda la casa de Faraón y toda la tierra de Egipto, y que vayan donde su padre y le cuenten de toda la grandeza y que no demoren, ¿ya? Entonces, Joseph es la manifestación visible de Faraón, Yeshua es la manifestación visible del Espíritu Santo, que es el Todopoderoso, que en algún momento ya le dejó todo bajo sus pies, y en algún momento este hijo tiene que ir y decirle: Padre, todo lo que me dejaste, me diste a mí, te lo devuelvo. Y el padre y el hijo se van a juntar y van a volver a ser uno, y el Todopoderoso ya va a ser visible para todos. Entonces, le dicen que le vaya a contar de su grandeza, de todo lo que han visto en Misraim con respecto a su hijo, y que se den prisa. Y la palabra acá, que está traducida como prisa, es la palabra 59:27, es la palabra H, 59:27, es la palabra A, es la palabra Alá. Alá. Es la palabra Alá. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra Alá significa ascender. Entonces, ¿qué se quiere decir? Se quiere decir, entonces, le quiere decir que asciendan, pues la tierra de Israel es la más elevada de todas las tierras que hay en la tierra. Israel es el foco, de modo que está ubicada en el centro, ya en el centro de la tierra, de los continentes, y espiritualmente también se encuentra en el centro, y es la parte más elevada, ¿ya? Así, ir desde cualquier parte
de donde estemos ubicados geográficamente, si vamos hacia Israel, nosotros estamos ascendiendo materialmente o físicamente, y también espiritualmente se hace una ascensión en valores, ¿ya? Y nosotros, además, ya hemos visto que Egipto, ¿qué es Egipto? Egipto es un epítome o un resumen de todos de toda la decadencia espiritual del ser humano. Ya siempre que nosotros nombramos a Egipto, lo tenemos que asociar con ¿qué? Con idolatría, con paganismo, con materialismo, con egoísmo, ¿ya? Con perversión, ¿ya? Con todas esas cosas es Egipto. Verso 10. Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. La palabra Gosen es la palabra Goshen. Se escribe en hebreo Gochen. Para que usted arribita de donde dice Gosen le ponga Gochen. Ya en su Biblia donde aparece Gosen le puede escribir arribita Gochen. Esta tierra es muy significativa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esta tierra es muy rica en pastizales, ¿ya? La tierra es bastante fértil, es muy fértil, sirve para alimentar los ganados. Y esta tierra se encuentra en el delta del río Nilo, ¿ya? O sea, delta significa en la desembocadura del río Nilo. ¿Y por qué se le llama delta? Porque tiene la forma de una delta, que es un triángulo en las letras griegas, ¿ya? Por eso se le llama delta en el delta del Nilo. Y ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta tierra? Ya nosotros vimos que Egipto es una sombra, es un resumen del Israel espiritual que desobedecía al Todopoderoso, que nunca estuvo en los mandamientos, celebrando sus festividades, hacía sus cosas sin la luz del Todopoderoso. Ya eran las personas que estaban al mando, no sabían gobernar al pueblo y por lo general la llevaban por la idolatría, ¿ya? Entonces tenían santuarios paganos, adoraban a las estrellas, adoraban a los astros, adoraban a los animales. Lo mismo que pasaba en el Egipto material. Digamos que Israel era un Egipto espiritual. Y Joseph les dice que traigan a su padre, que vivirán en Goshen y vivirán cerca de él. Entonces, nosotros tenemos que comprender que donde Joseph estaba viviendo, donde él construyó su palacio, es una representación del monte de Sión, ¿ya? Él construye su palacio en lo más alto y esta tierra de Gosen queda, digamos, cerca de este monte de Sión, en las planicies de él, y es una tierra fértil. Digamos que es el Negev, donde se tiene que esa tierra volver a ser fértil y estar cerca de Joseph. Y voy a pedirle a mi esposa si me puede leer el libro de Jacer, el capítulo 49, verso 40 y 41, por favor. Entonces Joseph se edificó para sí mismo una magnífica casa como las casas de los reyes. Delante del patio del palacio del rey, y él hizo en la casa un templo grande, muy elegante en apariencia y conveniente para su residencia. 3 años estuvo Joseph edificando su casa, y Joseph se hizo para sí mismo un trono muy elegante con abundancia de oro y plata. Y él lo cubrió de piedras de ónice y piedras preciosas, y él hizo sobre ello
la semejanza de toda la tierra de Mitzrayim, y la semejanza del río de Mitzrayim que riega toda la tierra de Mitzrayim. Y Joseph se sentó sobre su trono en su casa, y Yahweh aumentó la sabiduría de Joseph. Gracias. Joseph crea su palacio en el monte de Sión, simbólicamente una sombra de lo que es el reinado de Yeshua en la tierra, ¿ya? Entonces, crea su palacio y hay un río que nace desde su palacio y que va a regar toda esta tierra. ¿Y dónde se va a ganar? ¿Dónde está la tierra de Goshen? Muy cerca de ese río Nilo, o de ese río que sale desde el trono del consejero, del guía, de la representación, del que emana del Todopoderoso, de su manifestación visible, ¿ya? Espero que se comprenda. Y después se me puede leer el libro de Melquisedec, del capítulo 6, verso 1 y 2, por favor. Sorprendidos por la festiva recepción, fuimos introducidos en la ciudad, donde la belleza de las mansiones y jardines nos causó mucha admiración. Todo allí era puro y lleno de paz. Fuimos recibidos en el Palacio Real, edificado sobre el monte Sión. Allí una nueva sorpresa nos aguardaba. Gracias. ¿Qué vemos? Vemos una sombra de lo que se va a vivir cuando Israel va a llegar, ese remanente que limpió sus vestiduras, o sea, que hizo los mandamientos del Todopoderoso, que se esforzó, que fue valiente, pero para hacer los mandamientos, ¿ya? Que tomó su cruz, que a pesar de que los demás le dijeran que era un loco, que era un religioso, que eso ya había pasado, que ya no se debería hacer, él, ese remanente, igual lo hizo, celebró las festividades, guardó el Shabbat, se alimentó de una forma diferente, se santificó, se purificó. Ese remanente que limpió sus vestiduras, ¿y qué son las vestiduras limpias de lino fino? Son tus obras, ¿ya? Entonces, esta gente llegó donde estaba Joseph, vestidos de lino fino, y vieron este palacio, este trono en el monte de Sión. ¿Y dónde iban a vivir ellos? Cerca, en la tierra de Goshen, en la tierra fértil, ¿ya? Y para que lo completemos con la Biblia, le invito a que vayamos con su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, ¿ya? Entonces, acá el libro del Apocalipsis nos está diciendo que del trono del Todopoderoso salía un río de agua limpia, lo mismo que hizo Joseph, que construyó, ¿ya? Entonces, estamos viendo la sombra de esto, del trono del Elohim y del Cordero, ya ese Cordero que vino a ser sacrificado para darnos por gracia la salvación, sacarnos de esta suciedad del pecado. Continuamos en el verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Joseph, ¿qué le dice? Joseph le dice que él proveerá para Israel y para todo lo que él tiene, para su familia, para sus hijos y para sus nietos, y para todas esas personas que vienen con Joseph, ese remanente de todas las naciones, de las 70 naciones, que van a llegar a esa tierra fértil, ¿ya? Donde está Joseph. Verso 12. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os
habla. Les dice Joseph, les dice, Benjamín y todos ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto, ya que él mismo está diciendo que vayan, que él les va a proveer y todo lo que les ha dicho. Verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Joseph sigue hablando con sus hermanos, le sigue diciendo y de decirle que yo soy próspero y tengo grandeza, riqueza y honor que me ha dado Elohim, el Padre. Ya vimos que cuando Joseph ya hace su templo, su palacio, el Todopoderoso aumenta su sabiduría y su gloria y su honor, ¿ya? Entonces le pide que vayan deprisa a donde su padre y le cuenten todo esto que está viviendo Joseph, ya la manifestación del Todopoderoso. Verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Acá hay unos comentarios que se dice que Benjamín lloró, que Joseph proféticamente, cuando abraza a Benjamín y llora, vio la destrucción de los dos grandes templos construidos en Jerusalén, ya que está ubicada en el territorio de Benjamín, y que Benjamín vio proféticamente, cuando abraza a Joseph, la destrucción del tabernáculo de reunión de Silo, ubicado en el territorio de Efraín, hijo de Joseph. Ya esos son algunos comentarios de los que se dice. Y al oír Benjamín todas estas palabras de Joseph, lo abrazó y cayó sobre su cuello y ellos lloraron. Verso 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Acá en este versículo, ¿qué pasó? Al ver los hermanos que Benjamín se había caído sobre el cuello de Joseph y se estaban abrazando y estaban llorando, ellos también abrazaron a Joseph y lloraron con él. En este verso, ¿qué debemos hacer? Debemos mejorar un poquito la traducción, ¿ya? Nosotros estamos ocupando la Biblia Reina Valera de 1960, ¿ya? Entonces, acá la traducción hay que mejorarla un poco en algunas palabras, de acuerdo a la situación, a lo que se está viviendo, ¿ya? Entre Joseph y sus hermanos. Y lo primero que debemos corregir es la palabra besó, que es la palabra 5401, Nashah, donde dice besó, ya, vamos a poner la palabra 5401, Nashah, H 5401, la palabra hebrea Nashah, la palabra Nashah. ¿Qué significa esta palabra Nashah? Le voy a leer el significado. Dice, mediante la idea de adherirse, besar literal o figurativamente, tocar también como modo de apego, juntar. Y la raíz primaria de donde sale esta palabra, nashar, es, ¿qué significa? Atrapar, agarrar, unir, apegarse, como qué? Como abrazarse. Y tenemos otra palabra, no se olvide abrazarse, ¿ya?
Y tenemos la otra palabra que está transliterada en su Biblia, en su verso, dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La palabra sobró, sobre ellos, sobre, la palabra sobre, es la palabra 59:21, 59:21, que es la palabra al. La palabra H, 59:21, la palabra hebrea al. ¿Qué significa? La palabra al es una preposición, ¿ya? Entonces, acá se está usando la preposición sobre, pero acomodaría mejor o quedaría mejor la preposición con, ¿ya? Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, ya, de, desde. Entonces, una mejor preposición para este verso es la preposición con. Y la palabra, la otra palabra es la palabra hablaron, que es la palabra 1696, la palabra H 1696, que es la palabra dabar. Dabar, ¿ya? Vamos a ver el significado de esta palabra. Significa arreglar, pero usado figurativamente de palabras. Hablar, expresar, proferir. Entonces, una mejor traducción es voz de sonido, porque cuando uno habla, ¿qué hace? Emite un sonido para que pueda entenderse lo que mis palabras están diciendo, ¿ya? Entonces, el verso 15 debería quedar una mejor traducción para este verso, sería: y los abrazó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y después también sus hermanos expresaron su lloro con él, o se lamentaron con él. Ahí quedaría de una mejor manera traducido. Continuamos, verso 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de Joseph han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Acá en el verso 16, algo a anotar: la palabra noticia es un agregado, por lo menos en la Reina Valera de 1960, esa palabra no está, ¿ya? La palabra, ¿por qué? Porque la palabra que se utiliza ahí, en la palabra hebrea, es la palabra kol, H, la palabra H, 69, la palabra H, 69, 63, 69, 63, la palabra kol, ¿ya? La palabra kol. ¿Y qué significa la palabra kol? Significa llamar en voz alta, voz o sonido. ¿Qué quiere decir el verso? Entonces, vamos corrigiendo este verso también. Se oyó el lloro y la voz de que eran los hermanos de Joseph, ¿ya? Entonces, cuando dice noticia, eso está agregado. Entonces diría: se oyó el lloro. ¿Por qué? ¿Qué significaba kol? Significa llamar en voz alta, voz o sonido, ¿ya? Se oyó el lloro y la voz de que eran los hermanos de Joseph. En el verso anterior nosotros vimos que la palabra dabar la traducíamos como sonido o como voz, ¿ya? Entonces, es eso lo que se oye en la casa de Faraón, de que estaban llorando y de que ellos eran los hermanos de Joseph que habían venido, que estaban ahí en Misraim. Entonces, ¿qué diría el verso? ¿Ya? El verso, y ahora verso 16, se los voy a leer como una mejor traducción. Y se oyó la voz en la casa de Faraón, diciendo:
los hermanos de Joseph han venido, y esto complació en los ojos de Faraón y a sus siervos. Y vamos a ir, por favor, vamos con nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 7, verso 3. Libro de Hechos, está en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 7, verso 13. Verso 13, dice: y en la segunda, Joseph se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de Joseph. Entonces, la segunda, la primera vez, recordemos que vinieron los hermanos, no lo conocieron porque ya había pasado mucho tiempo de que lo habían vendido, pero ahora, la segunda vez, se manifiesta a sus hermanos, ¿ya? Y se manifestó o se le declaró a Faraón el linaje, esto es importante, nosotros ya hemos visto que hay dos linajes, ya se le manifestó el linaje a Faraón, o sea que es la simiente del Todopoderoso, ¿ya? Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 54, versos 67 al 74, por favor. Y Joseph comenzó a hablar y a llamar: Joseph, Joseph, ven este día delante de mí, y aparece a tus hermanos, y siéntate con ellos. Ellos miraron cada uno en diferente dirección, para ver de dónde Joseph vendría delante de ellos. Y Joseph observó todos sus actos y dijo a ellos: ¿por qué miran aquí y allá? Yo soy Joseph, a quien ustedes vendieron a Mitzrayim. Ahora, por lo tanto, que no los entristezca que me vendieran, porque como sostén, durante la hambruna el Todopoderoso me envió delante de ustedes. Y sus hermanos estaban aterrorizados de él cuando oyeron las palabras de Joseph. Y ya Judá estaba extremadamente aterrorizados de él. Y cuando Benjamín oyó las palabras de Joseph, él estaba delante de ellos en la parte interna de la casa. Y Benjamín corrió hacia Joseph, su hermano, y lo abrazó y cayó sobre su cuello, y ellos lloraron. Y cuando los hermanos de Joseph vieron que Benjamín había caído sobre el cuello de su hermano y estaban llorando, ellos también cayeron sobre Joseph y lo abrazaron. Y ellos lloraron un gran lloro con Joseph. Y la voz fue oída en la casa de Joseph que ellos eran los hermanos de Joseph. Y le complació a Faraón en extremo, porque él tenía miedo de ellos, no fuera que destruyeran la tierra de Mitzrayim. Y Faraón envió a sus sirvientes a Joseph para felicitarlo referente a sus hermanos que habían venido a él. Y todos los capitanes de los ejércitos y las tropas que estaban en Mitzrayim vinieron a regocijarse con Joseph, y todo Mitzrayim se regocijó grandemente acerca de los hermanos de Joseph. Gracias. Vemos entonces cómo ya Faraón igual se entera de que se oyó la voz ya en su palacio de que habían llegado los hermanos de Joseph, ¿ya? Verso 17, continuamos, verso 17. Y dijo Faraón a Joseph: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Faraón, ¿qué está haciendo? Faraón felicita a Joseph por sus hermanos y le dijo que le pidió que le dijera a sus hermanos que fueran a la tierra de Canaán y trajeran todas sus pertenencias. Verso 18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, venid a mí, porque yo los pondré en la mejor parte de la tierra de Egipto, ¿ya? Y
vemos que aquí está el complemento de la redención, que es la abundancia, ¿ya? Ahí no les va a faltar nada donde van a ir a Misraim, ¿ya? A esa tierra que va a ser súper fértil, va a haber abundancia, y eso es el complemento de la redención. Verso 19. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Sigue hablando acá Faraón con Joseph, le dice que dé la orden para que tomen los carros de Faraón, para que traigan a sus familias y a su padre y vengan donde está él. Verso 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Ya? Entonces, la palabra que aparece acá, la palabra riqueza, se podría mejorar un poquito la traducción, ya no es como la mejor traducción, es la palabra H2898, tú. La palabra H2898, la palabra hebrea tú. La palabra hebrea tú. ¿Qué significa tú? ¿Qué significa tú? Le voy a leer el significado. Significa entonces bueno, bondad, concretamente lo mejor. Entonces, ¿qué debería decir el verso? Debería decir lo siguiente: no echéis de menos y vuestros ojos no se lamenten por vuestros objetos, porque lo mejor de la tierra de Egipto toda será de ustedes. Ya, eso es lo que le está diciendo Joseph a sus hermanos. Verso 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio Joseph carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Después, si me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 54, versos 75 al 77, por favor. Y Faraón envió a sus sirvientes a Joseph, diciendo: dile a tus hermanos que vayan a buscar todo lo perteneciente a ellos y vengan a mí, y yo los pondré en la mejor parte de la tierra de Misraim. Y ellos lo hicieron. Y Joseph ordenó a aquel que estaba sobre su casa a que trajera a sus hermanos regalos y atuendos. Y él les trajo muchos atuendos, siendo túnicas de realeza y muchos regalos. Y Joseph los dividió entre sus hermanos, y él dio a cada uno de sus hermanos una muda de atuendos de oro y plata, y 300 piezas de plata. Y Joseph les ordenó a todos a vestirse con esos atuendos y a ser traídos delante de Faraón. Gracias. Joseph, entonces, Faraón le ordena que le dé carros para que traiga a su padre y a sus familias, y además Joseph, además de toda esta orden, tomó regalos para darle a sus familiares, ya a sus hermanos y a sus esposas y a sus sobrinos. Y voy a leer de nuevo el verso 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio Joseph carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Entonces obedeció Joseph lo que Faraón había mandado, y además le dio suministro, alimento para el camino. Y si me pueden ayudar con la lectura, esposa, sigue el libro de Jacer, capítulo 54, versos 78 al 80. Y Faraón, viendo que todos los hermanos de Joseph eran hombres valientes y de bella apariencia, él grandemente se regocijó. Y ellos después salieron de la presencia de Faraón para ir a la tierra de Canaán, a su padre,
y su hermano Benjamín estaba con ellos. Y Joseph se levantó y les dio 11 carruajes de Faraón, y Joseph les dio su carruaje, sobre el cual montó en el día que fue coronado en Mizraim, para ir a buscar a su padre, para traerlo a Mizraim. Y Joseph envió para todos los hijos de sus hermanos atuendos de acuerdo a sus números, y 100 piezas de plata para cada uno de ellos. Y él también envió atuendos para las esposas de sus hermanos, de las esposas del rey, y él los despidió. Gracias. Joseph obedece a Faraón y además les dio atuendos de túnicas de oro y de plata para sus familias, y además le dio 300 piezas de plata, y estos atuendos se los pusieron los hermanos de Joseph y fueron delante de Faraón a verlo, y Faraón, al ver que estos hombres eran hermosos, eran valientes, de bella apariencia, ¿ya? Recordemos que eran hombres bonitos, eran hermosos, porque cuando ellos iban a comprar alimento a la tierra de Mizraim, Jacob le dijo que no entraban por las mismas puertas, los 10 por la misma puerta, por la persona, ya porque podían sentir envidia al ver a los 10 hijos de él tan hermosos que iban a comprar alimentos. Y van delante de Faraón, y Faraón se regocija delante de ellos, y después ellos salen de Faraón para ir a la tierra de Canaán. ¿Y Joseph qué hace? Joseph les da 11 carros, ¿ya? 11 carros de Faraón, y también les dio el carruaje en el que montó cuando fue paseado, cuando fue presentado delante de todo Mizraim, ¿ya? Y donde fue coronado y fue puesto segundo al mando en Egipto. ¿Para qué? Para traer a su padre a la tierra de Mizraim. Y envió para todos su familia, atuendos para sus hijos y para las esposas de sus hermanos, ¿ya? Verso 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. En este verso vamos a ver que se omite la palabra 582, la palabra H 582. Por lo menos en la traducción Reina Valera de 1960, que es la que estamos utilizando, la omite el traductor, ¿ya? Y es la palabra Enosh. ¿Y qué significa esta palabra? Significa mortal, ya como varón varón o hombre. Entonces, esto, ¿qué significado tiene? Significa propiamente mortal. Y esta palabra Enosh, ya recordemos que la Torá está escrita en hebreo, ya está escrita en hebreo, y cada palabrita tiene un valor numérico para uno poder buscarlo en el diccionario Strong. Y la primera palabra que aparece en el verso es la palabra H3605, que es la palabra Kol, ¿ya? ¿Qué significa? Significa todo. Después de la palabra Kol viene la palabra 5414, que es la palabra Natán. ¿Qué significa la palabra Natán? Significa dar. Y después vendría la palabra 582, que es la palabra Enosh. Entonces, ¿qué debería decir el verso? El verso debería decir así: a cada uno de todos, ¿ya? La primera palabra es todos, de ellos dio, la segunda era dio, dar, dio
Enosh dio hombres, mudas de túnicas, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de túnicas, ¿ya? O de atuendos. ¿Por qué se omite esto? Se omite, el traductor no supo cómo poder agregarla. Entonces, Joseph, ¿qué hizo Joseph? Joseph les da suministro, les da atuendos y les da hombres que fueran a la tierra de Canaán para que los sirvieran a sus hermanos y a sus hijos y a todo lo que pertenecía a ellos, ¿ya? Cuando vinieran de vuelta, de regreso a la tierra de Egipto. Y vamos con nuestras Biblias. Le invito a que vayamos al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23. Capítulo 8, verso 23 dice así. Y este verso se puede asociar con esto que está pasando acá. Así ha dicho el gran yo soy de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Entonces, estos 10 hombres que les da Joseph a sus hermanos para que les sirvan, para que les ayuden en su regreso a esta tierra, acá el libro de Zacarías nos dice que van a venir 10, ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos que aquellos días, que 10 hombres de las naciones, de toda lengua tomarán del manto a un judío. Ya no significa que sea judío, es ya en estos tiempos es la persona que alaba al Todopoderoso. ¿Qué significa judío? Alzar los brazos al cielo para alabar a Yah, para alabar al Todopoderoso. Entonces, ¿a quién hace referencia judío? Al que hace los mandamientos del Todopoderoso, a ese remanente fiel que al final de los tiempos va a vivir bajo el reinado del Mesías, ya en el monte de Sión, ahí en esa tierra, ya iban a venir 10 hombres de las naciones y se van a unir a él porque el Todopoderoso está con ellos, ya, y tienen palabra de verdad. Entonces, Joseph y esposa, si me puede ayudar, con la lectura del libro de Jacer, del capítulo 54, versos 81 y 82. Y él dio a cada uno de sus hermanos 10 hombres para que fueran con ellos a la tierra de Canaán, para que los sirvieran, para servir a sus hijos y a todo lo perteneciente a ellos cuando vinieran a Mitzrayim. Y Joseph envió por la mano de su hermano Benjamín 10 trajes de atuendos de plata para sus 10 hijos, una porción por encima del resto de los hijos de Jacob. Gracias. Joseph entrega 10 hombres, ya lo mismo que leímos en Zacarías, que es para que le ayuden en su regreso a la tierra de Mizraim, ya la sombra que estamos viendo, obviamente. Y que entendemos que es el 10. Ya nosotros hemos visto que los números en hebreo tienen gran significado, igual que los nombres. Cada palabra tiene algo importante de la que podemos sacar enseñanza, ¿ya? Porque la Torá se debería estudiar letra por letra, ¿ya? Porque todo tiene un código, hay números que sumar, ¿ya? Entonces, se debería hacer así. El 10, ¿qué significa? Significa plenitud, significa totalidad, significa integridad, ¿ya? Entonces, vemos acá en este verso una preferencia sobre Benjamín. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo, ya lo hemos visto en el capítulo anterior,
que se quiere realzar a Benjamín como la figura de la fe, de la esperanza de Israel, ¿ya? Entonces, recordemos que, lo vimos en el capítulo anterior, que Benjamín, Jacob, el fundamento, no quería dejar ir a esa fe verdadera, a esa esperanza, a esa luz, a Egipto, por temor de que le sucediera algo y se pudiera apagar esa luz de esa fe, porque si sin la palabra del Todopoderoso ya todo sería muerte, no habría oportunidad de redención. Verso 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre para el camino. Joseph le envía 10 asnos con lujos de la tierra de Egipto y 10 asnas con alimentos para su padre y para todos los que estaban con él, como provisiones para el camino y para que pudieran regresar sin ningún problema. Y bueno, y el 10, otra vez, 10 asnos, 10 asnas, ya, entonces totalidad, plenitud, significaría que en el trayecto no debería tener ningún inconveniente, ya, le mandó una totalidad, o sea, que puede sostener a su padre y a todo lo que va con él hacia Joseph, ya. Y esposa, si me puede ayudar con él, la lectura del libro de Jacer, capítulo 54, verso 83 al 87, por favor. Y él envió a cada uno 50 piezas de plata, 10 carruajes de la cuenta de Faraón, y él envió a su padre 10 asnos cargados con los lujos de Mizraim, y 10 asnas cargadas con grano y pan y alimentos para su padre, y a todos los que estaban con él como provisiones para el camino. Y él envió a su hermana Dina atuendos de oro y plata, e incienso y mirra, y aloes y ornamentos de mujer en abundancia. Y él mandó lo mismo de las esposas de Faraón a las esposas de Benjamín. Y él dio a todos sus hermanos, y también para sus esposas, ónices y todo tipo de resinas aromáticas, de todas las cosas valiosas. Entre las grandes personalidades de Mizraim, nada de las cosas valiosas quedó, sino lo que Joseph envió a la casa de su padre. Gracias. Vemos que el Mesías, Joseph, está enviando dones, regalos para esta novia, ya que se está preparando para ir allá a su encuentro, ¿ya? Entonces, Joseph, ¿qué hace? Joseph envía para su hermana Dina atuendos de oro y de plata y ornamentos de mujeres en abundancia, ya para ella y para todas las esposas de sus hermanos. Y también envió cosas a las esposas de Benjamín para las esposas de sus hermanos, y nada de las cosas grandiosas, de los lujos de Mizraim, de Egipto, quedó sin que Joseph hubiera enviado a la casa de su padre. Y Benjamín fue con ellos, y Joseph los acompañó hasta el borde de Egipto. Verso 24. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Joseph se despide y les pide que no peleen por el camino. ¿Por qué? Porque ya los conocían, iban a ir ahí discutiendo que por culpa tuya, que por culpa de quién, que por... Entonces, ¿qué quería? Quería evitar cualquier cosa que pudiera ocurrir entre ellos y pudiera tener consecuencias fatales, como
la que sucedió con él. Y les pide que no discutan por el camino, porque todo lo que había sucedido era por voluntad del Todopoderoso para mantener a su pueblo, a su gran pueblo, lejos de la hambruna que estaba en el mundo, ¿ya? Si nosotros confiamos en el Todopoderoso, nunca nos va a faltar nada. Solamente tenemos que tener fidelidad a sus mandamientos y a Él, ¿ya? Verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. ¿Qué hacen? Los hermanos de Joseph se despiden de él y se fueron hacia la tierra y se fueron, entonces fueron de la tierra de Egipto alegres y con regocijo, y se fueron a la tierra de Canaán a su padre. Y después se le puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 54, versos del 88 al verso 104, por favor. Y él despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él envió a su hermano Benjamín con ellos. Y Joseph fue con ellos en el camino para acompañarlos hasta el borde de Misraim, y les ordenó a ellos referente a su padre y a su casa en venir a Misraim. Y él les dijo a ellos: no peleen en el camino, porque esta cosa era de Yahweh para mantener a su gran pueblo lejos de la hambruna, porque aún quedaban 5 años de hambruna en la tierra. Y él les ordenó diciendo: cuando ustedes vengan a la tierra de Canaán, no lleguen de repente sobre nuestro padre sobre este asunto, sino actúen en su sabiduría. Y Joseph cesó de ordenarlos y se volvió y fue de regreso a Misraim, y los hijos de Jacob fueron a la tierra de Canaán con alegría y regocijo a su padre Jacob. Y cuando ellos llegaron al borde de la tierra, y ellos se dijeron uno al otro: ¿qué haremos con este asunto delante de nuestro padre? Porque si venimos de parte de él y le decimos el asunto, él estará grandemente alarmado con nuestras palabras y no nos creerá. Y ellos siguieron hasta que llegaron cerca de sus casas, y ellos encontraron a Seraj, la hija de Ash, saliendo para recibirlos, y la doncella era muy buena y sutil, y sabía cómo tocar el arpa. Y ellos la llamaron, y ella vino a ellos, y ella los besó, y ellos la tomaron y le dieron un arpa diciendo: ve delante de nuestro padre y siéntate delante de él, y toca el arpa y habla estas palabras. Y ellos le ordenaron a ella ir a la casa, y ella tomó el arpa y se apresuró delante de ellos, y ella vino y se sentó cerca de Jacob, y ella tocó bien y cantó y pronunció la dulzura de sus palabras: Joseph, mi tío, está vivo, y él reina por toda la tierra de Misraim, y no está muerto. Y ella continuó repitiendo y pronunciando esas palabras, y Jacob oyó sus palabras y eran agradables para él. Y él escuchó mientras ella repetía las palabras 2 veces y 3 veces, y alegría entró en el corazón de Jacob a la dulzura de sus palabras, y el ruaj del Todopoderoso estaba sobre él, y él supo que todas las palabras eran verdad. Y Jacob bendijo a Seraj cuando ella habló esas palabras delante de él. Y él dijo: mi hija, que la muerte nunca prevalezca sobre ti, porque tú has recibido mi ruaj. Solo aún habla delante de mí como has hablado, porque tú me has llenado de alegría con todas tus palabras. Y ella continuó cantando estas palabras, y Jacob escuchó y le complació, y el ruaj del Todopoderoso estaba sobre él.
Y cuando él aún estaba hablando con ella, he aquí que sus hijos vinieron a él con caballos y carruajes y atuendos reales, y sirvientes corrieron delante de ellos, y Jacob se levantó para recibirlos, y vio a sus hijos vestidos en atuendos reales, y vio todos los tesoros que Joseph había enviado a ellos. ¿Estás informado que nuestro hermano Joseph está vivo y es él quien reina en toda la tierra de Mizraim? Y es él quien habló a nosotros como nosotros te dijimos. Y Jacob oyó todas las palabras de sus hijos, y su corazón palpitó con sus palabras, porque él no las podía creer hasta que él vio todo lo que Joseph les había dado y lo que les había enviado y lo que le había enviado a él, y todas las señales que Joseph había hablado a ellos. Y ellos se abrieron delante de él y le mostraron todo lo que Joseph había enviado, y ellos dieron a cada uno lo que Joseph les había enviado. Y él supo que ellos hablaban verdad, y él se regocijó en extremo a causa de su hijo. Gracias. Gracias. Bueno, cuando Joseph estaba hablando con sus hermanos, un poquito antes de despedirse, cuando le dice que no peleen, y además le pide que cuando lleguen donde su padre tengan un poquito de tino, tengan un poquito de prudencia, cuando hablen con él sobre este asunto y utilicen su sabiduría para poder hacerle mención de todo lo que Joseph le había dicho, ¿ya? Entonces Joseph se vuelve a Egipto y ellos se van a la tierra de Canaán, y cuando estaban llegando al límite de la tierra de Canaán, comenzaron a planear qué iban a hacer para decirle a su padre, para hacerle conocer el asunto, y siguieron su caminata hacia la casa de su padre. Ya la idea era de que Jacob no se alarmara y fuera a morir de la impresión, y para que les creyera lo que le iban a decir. Y siguieron entonces, cuando estaban cerca de sus casas, vieron a Seraj, la hija de Acher, que salía a recibirlos. Y esta era una joven que sabía tocar el arpa, y le dijeron y le pidieron que fuera delante de Jacob a tocar el arpa, y que de esa forma le entregara un mensaje a su padre para que fuera grato a los oídos de Jacob recibir esa noticia. Y Seraj se sentó delante de Jacob y tocó y cantó la dulzura de sus palabras. ¿Y qué cantó? Cantó y dijo: y Joseph, mi tío, está vivo y reina por toda la tierra de Egipto y no está muerto. Y repitió esas palabras 2 y 3 veces, y alegría entró en el corazón de Jacob y la dulzura de sus palabras. Y el aliento, el ruach, la presencia del Todopoderoso estaba sobre Jacob, y él supo que todas estas palabras eran verdaderas. Y Jacob bendijo a Seraj, ya le da una bendición, porque lo había llenado de alegría con todas sus palabras, y cuando él aún estaba hablando con ella, he aquí que vinieron sus hijos con caballos y carruajes y atuendos reales y sirvientes corriendo delante de ellos. Y Jacob salió a recibirlos y vio a sus hijos en atuendos reales, y vio
y vio los tesoros, todo lo que Joseph le había enviado, y sus hijos, ¿qué le dijeron? A Jacob le preguntaron si estaba informado de que nuestro hermano Joseph estaba vivo y que reinaba en toda la tierra de Egipto. Y Jacob oyó todas estas palabras y su corazón volvió a reanimarse, volvió a revivir, volvió a palpitar ya de la emoción con las palabras de sus hijos, porque no las podía creer, ya no podía creer que ese hijo que había muerto ya no estaba muerto, ya estaba vivo, ya esperándole. Hasta que él creyó, hasta que vio todo lo que Joseph le había dado a él y a todos, y todas las señales que Joseph había hablado a ellos. Y llegan los hijos, empiezan a repartir todo lo que Joseph le había dado, y Jacob supo que ellos hablaban verdad y se regocijó en extremo a causa de su hijo, ¿ya? Entonces el libro de Jacer nos relata toda esa historia, cómo le hicieron saber a Jacob la verdad de que Joseph reinaba en toda la tierra de Egipto. Verso 26. Y le dieron las nuevas diciendo: Joseph vive aún, y el Señor, y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. La palabra acá que está traducida como afligió es la palabra pug. ¿Qué significa la palabra pug? Es la palabra pug. ¿Qué significa? Significa ser lento, afligirse, debilitar, sin descanso. ¿Ya? Sin descanso. ¿Por qué? Porque el corazón de Jacob comienza a palpitar de la emoción, ¿ya? Empieza a palpitar sin descanso. Entonces, ¿qué se podría decir? Se podría decir que el corazón de Jacob palpitó sin descanso por las palabras de sus hijos, porque no las podía creer. ¿Ya? Esa sería una mejor traducción. Y continuamos, verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de Joseph que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que Joseph enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces, ¿qué sucedió? Resucitó la fe. Ya volvió esa fe verdadera, la Torá, la instrucción del Todopoderoso. ¿Y qué es lo que debemos nosotros? Regresar a la Torá, a la fe verdadera de los patriarcas, los fundamentos de Abraham, Isaac y Israel. ¿Ya? Entonces, sus hijos le dijeron todas las palabras de Joseph y creyó cuando vio todo lo que Joseph le había dado, y el soplo, el ruaj, el aliento del Todopoderoso entró a Jacob, su padre, y revivió nuevamente Jacob. Se me había quedado algo pendiente sobre las correcciones que tuvimos que hacer en el verso 6, para que lo agreguen. Otra corrección era en el capítulo 42, verso 8, yo dije que habían pasado 24 años desde que los hermanos no veían a Joseph, porque había dicho que tenía entre 40 y 41 años. Pero, como ya calculamos, los años por ahí en adelante con la edad, ¿ya? Habían pasado 21 años de que los hermanos de Joseph no lo veían, ¿ya? Eso se me había quedado en el tintero. Ahora sí continuamos, verso 28. Entonces dijo Israel: basta, Joseph, mi hijo, vive todavía.
iré y le veré antes que yo muera. Acá, el verso 28, notamos que dice Israel. Ya no está haciendo mención a Jacob. Y Israel dijo, es suficiente para mí que Joseph aún esté vivo. Iré y le veré antes de morir. Y esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, el capítulo 105 hasta el capítulo 55, verso 1. Y Jacob dijo, es suficiente para mí que Joseph esté aún vivo. Yo iré y lo veré antes de que muera. Y sus hijos le contaron todo lo que había caído sobre ellos. Y Jacob dijo, yo descenderé a Mitzrayim y veré a mi hijo y a sus hijos. Y Jacob se levantó y se puso los atuendos que Joseph le había enviado, y después que él se lavó y afeitó su pelo, se puso sobre su cabeza el turbante que Joseph le había enviado. Y toda la gente de la casa de Jacob y sus esposas se pusieron los atuendos que Joseph les había enviado, y ellos grandemente se regocijaron que Joseph estaba vivo y que él estaba reinando sobre Mitzrayim. Y todos los habitantes de Canaán oyeron de esta cosa, y ellos vinieron y se regocijaron mucho con Jacob, porque él aún estaba vivo. Y Jacob hizo una fiesta para ellos por 3 días, y todos los reyes de Canaán y nobles de la tierra comieron y bebieron en la casa de Jacob. Y vino a suceder después de esto que Jacob dijo, yo iré a ver a mi hijo a Mitzrayim y después regresaré a la tierra de Canaán, de la cual el Todopoderoso ha hablado a Abraham, porque yo no puedo dejar la tierra de mi nacimiento. Gracias. Joseph, entonces, los hijos de Jacob, ya le cuentan todo a Jacob, todo lo que había caído sobre ellos, ya, y Jacob se levantó, se puso los atuendos que le había enviado Joseph, se lavó, se afeitó, se puso la mitra sobre su cabeza o el turbante, y que Joseph le había enviado, y todos los demás, todas las mujeres, los niños, pusieron los atuendos enviados por Joseph, y se regocijaron que Joseph estaba vivo y que reinaba sobre todo Egipto. Y los habitantes de la tierra de Canaán también se regocijaron con Jacob, y Israel hizo una fiesta por 3 días entonces para ellos, para todos los reyes y para todos los nobles de la tierra de Canaán, y comieron y bebieron en la casa de Israel. Y vamos a ir con nuestra Biblia, ya vamos cerrando este capítulo. Por favor, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, verso 7 y 8, vamos a dar lectura. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que Israel, sus descendientes, sus sirvientes, todo este remanente se estaba vistiendo con atuendos de lino fino. Se estaban preparando para ir al encuentro de Joseph, de Yeshua, del novio, ¿ya? Y
¿Y qué es el lino fino? Son las acciones justas. ¿Y qué es ser una persona justa? Es seguir los mandamientos del Todopoderoso, guardar sus estatutos, sus ordenanzas, sus festividades, su forma de alimentarte diferente, ser justo, todos los mandamientos que el Todopoderoso nos da a conocer por su Torah. ¿Ya? Entonces se le ha concedido de que se vista todo de lino fino. Y vemos en el verso que Jacob vuelve a vivir ya como Israel con el ruach o con el aliento. Pido perdón igual porque en algunos capítulos anteriores he dicho espíritu, ya lo que es el ruach, y eso está mal, y eso yo lo dije al comienzo. Entonces, el ruach es el aliento, es el soplo del Todopoderoso, ¿ya? Entonces, Israel vuelve de nuevo a vivir bajo las instrucciones del Todopoderoso. Vuelve a tener luz, ¿ya? Ya que estaba dejando de ser Jacob, ese Jacob que estaba sin palabras, estaba sin Torah, estaba sin luz, estaba dolido, estaba sin esperanza, pasivo, de luto, sin revelación. Ya todo ese periodo que pasó sufriendo, sin esperanza, estaba llegando a su fin y estaba volviendo ya a ser Israel. Y con todo esto que estamos entendiendo, ¿qué vamos comprendiendo? Vamos comprendiendo que la fe de los patriarcas, ya los fundamentos, toda esta fe, iba a estar anulada, iba a estar parada, iba a estar desactivada por un largo periodo de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que aparece Joseph, ya, como sombra de Yeshua, ya, o cuando aparece Yeshua como sombra o como figura de Joseph. Y Jacob, ¿qué dice? Dice, yo iré a ver a mi hijo a Egipto y regresaré a la tierra de Canaán, de mi nacimiento, de la cual el Todopoderoso, el Elohim, habló a Abraham. ¿Ya? Entonces, hasta que hemos llegado, hasta que ha terminado el capítulo 45, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.